Señor, te damos gracias por tu amor, porque te place, Señor, reunirnos para glorificar tu nombre. Señor Jesús, que tú seas exaltado, Señor, en nuestros corazones. Te bendecimos, Padre, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, que moriste en la cruz del Calvario por darnos vida, para darnos vida y vida en abundancia. Gracias por esa salvación grande que nos has dado. Te alabamos y bendecimos, Padre. Oh Señor, oh Señor, grande eres. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es un gusto verlos, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Es un hecho que nuestro Dios está a las puertas y Él vendrá por segunda vez a esta tierra. Y Él vendrá y su nombre será glorificado como nunca antes. Y toda la tierra conocerá que Él es el Rey, Él es Señor. Pero quisiera que me acompañaran a Malaquías, capítulo 3, verso 2. Malaquías, capítulo 3, versículo 2. Y dice el profeta Malaquías: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar como a oro y como a plata. Y cuando Él limpie a los hijos de Leví, que eran los sacerdotes, y el Señor nos explica que Él nos ha hecho sacerdotes a todos. Pero el propósito dice: y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y las ofrendas espirituales sabemos que es la alabanza y la adoración a Dios. Versículo 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá, la alabanza, y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. En ese tiempo, en el tiempo del profeta Malaquías, los sacrificios que ofrecían a Dios no eran gratos. Pero dice: yo voy a limpiar a mis sacerdotes
para que los sacrificios sean agradables a mí, como en los tiempos antiguos, como en los tiempos pasados. Entonces, en ese tiempo, la alabanza no era grata al Señor y debía ser restaurada, debía ser cambiada a la manera antigua de alabar al Señor. Y dice el verso 5, versículo 5: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen justicia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor siempre ha tenido cuidado de este tres tipos de personas: a la viuda, al huérfano y a los extranjeros. Él siempre pide que los tratemos en una forma agradable. El Señor se lo dice: porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Ahora, en esos versículos, Él dice que Él va a limpiar a los hijos de Leví, los sacerdotes. Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Se lee y dice: y nos has hecho, hablando de los hijos de Dios, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes en este tiempo. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Entonces, Él viene para establecer su reino sobre la tierra por 1000 años. Él va a mostrarle a la creación, a sus hijos, de que Él sí puede reinar. Y será un reino de paz y de gozo. Pero para ser sacerdotes, para ser parte de aquellos que ofrecen sacrificios a Dios, ofrenda, el evangelista, el apóstol Juan nos escribe en su primera epístola, capítulo 1, si vamos por favor. Juan 1, verso 9. Juan 1, 9. Dice, hablando de Jesús en su primera venida, hablando del Señor, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le reconoció, lo crucificaron al mismo Dios. Verso 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y solo aquellos que son hijos serán sacerdotes. Amén. Ahora, si queremos reinar con Cristo, debemos ser sacerdotes, pero no cualquier sacerdote. Como acabamos de leer, sacerdotes limpios, pulidos, como en el tiempo del profeta Elías. Elías mató a 400 profetas. El Señor limpió a los sacerdotes de ese tiempo y destruyó a los sacerdotes impíos, aquellos que adoraban a los Baales, ídolos, produciendo así que solo quedaran los sacerdotes que adoraban al Señor. Ahora, si vamos a Eclesiastés capítulo 3, verso 1, nos dice unas verdades que debemos considerar en nuestro corazón siempre. Dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene un tiempo también. Versículo 3. Hay tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios tiene su calendario aún para nuestra vida. Y si buscamos al Señor, si nos encomendamos a Él, todo lo que nuestro corazón desea conforme a su voluntad, Él lo hará hermoso, porque todo lo hace hermoso en su tiempo. Amén. Pero dice el verso 15. Amén. Creo que anda buscando el baño. Perdón. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue en el pasado ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaurará, ojo, lo que pasó. Y hermanos, esto es lo que el Señor hará en este tiempo. Él va a restaurar lo que pasó. Como decía Malaquías, lo leíamos, que traerán ofrendas como en los días pasados y como en los años antiguos. El Señor va a restaurar la forma antigua
en que se alababa en la iglesia. Jeremías 6, verso 16. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y si andamos en esas sendas antiguas, dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos, porque el hombre siempre es terco, es necio por naturaleza. Pero hermanos, el Señor es muy claro: si andamos conforme a las sendas antiguas, hallaremos descanso a nuestras almas. Dios quería restaurar la alabanza, los sacrificios. Sin embargo, ellos no quisieron, no obedecieron. Por eso el Señor dice que antes Él va a limpiarnos a sus hijos para que traigamos alabanza en justicia. Primer libro de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey, le dice a Saúl. Ahora, Él dice, vuelvan a la senda antigua. Pero ellos dijeron, no, vamos a quedarnos aquí. No vamos a hacer ningún cambio. Y Él dice, Él se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Obedezcan. Jeremías 18:15, si podemos ver la Biblia de las Américas. Jeremías 18:15. Dice, pues bien, mi pueblo me ha olvidado, queman incienso a dioses vanos y se han desviado de sus caminos, de las sendas antiguas, para andar por senderos, no por calzada. Queman a otros dioses, sacrificios, incienso, a dioses vanos que no son nada. ¿Por qué? Porque se desviaron y no siguieron las sendas antiguas. La palabra senda en hebreo significa camino, ruta o manera de vivir. El pueblo de Dios se había olvidado de las sendas. Senda, ahora antigua, es lo que Dios ha establecido desde el principio. Sus mandamientos, sus pactos,
su diseño para la vida humana. Tenemos que volver al diseño que Dios puso desde el principio y volver a la senda antigua. Dios va a restaurar eso. Es increíble, pero cuando Dios hizo al hombre, Adán y Eva tenían una comunión muy clara con Dios. Ellos hablaban con Dios como hablamos nosotros con el prójimo. Pero debido al pecado se perdió esa comunión. Pero Él va a volver a restaurar esa comunión, hermanos. Hablar con Dios, oír sus palabras, serán como nuestras conversaciones, no algo tan místico como ahora, sino que la comunión será restaurada. Por eso Él dice: vuelvan a las sendas antiguas. Evita caminos engañosos, porque parecen correctos, pero llevan destrucción. Volver a las sendas antiguas es descanso al alma, como acabamos de leer, paz interior y claridad en medio de la confusión que existe. Volver a la senda antigua conduce a vida y a bendición, porque obedecer a Dios trae estabilidad y propósito para nuestras vidas. Volver a la senda antigua previene el juicio de Dios. Israel fue advertido por rechazar estas sendas y por eso llegaron los juicios. Por eso, hermanos, hoy más que nunca estamos viendo cosas que en la humanidad se han visto antes. O sí, pero hoy es más fuerte. Como el Señor lo dijo, que habrán pestes sobre la tierra. Y hoy están habiendo muchas pestes y cada día aparecen más. Terremotos, no digamos terremotos. Los últimos terremotos que han habido en el mundo, los fuertes, pasan de 7 grados. Hay temblores, 5 grados, 6 grados, 4, 3, pero terremotos como los que estamos viendo, no. Pero es el Señor, hermanos, poniendo su mano para que el hombre haga un alto y busque a Dios. Las sendas antiguas nos llevan a una relación íntima con nuestro Creador, tal como la disfrutaron Adán y Eva antes de la caída. Cuando Dios hizo al hombre, vemos que Dios buscaba al hombre para tener comunión con él. Dice que el Señor llegó al huerto y le dijo: Adán, ¿dónde estás? No te veo. ¿Qué has hecho? Él tenía comunión con Adán, con Eva. Y ese tipo de comunión quiere tener el Señor con nosotros. Qué lindo, hermanos. Ya no vamos a pasar orando, poniendo peticiones por horas, sino que inmediatamente el Señor va a respondernos, porque habrá una comunión abierta con Dios.
Caminar en las sendas antiguas nos da paz y descanso, como la que sentimos cuando estamos en su presencia. El Señor dijo en Mateo 11: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Deuteronomio 5:33 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? Para que viváis y os vaya bien. Si caminamos en la senda antigua, si caminamos con el temor de Jehová en nuestras vidas, hermanos, Él nos ha dicho que vamos a vivir y nos va a ir bien. Amén. Es lo que buscamos, pero debemos caminar como Dios quiere que caminemos. El pueblo de Israel enfrentó el juicio por rechazar las sendas antiguas. Por eso Él dice: deteneos, parar y evaluar si están caminando en la dirección correcta. Lamentaciones 3, verso 40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos nuestro andar sobre esta tierra, y si no es como Él ordena, volvámonos a Jehová. Salmo 25:4: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Esa debería ser nuestra oración: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, quiero caminar en ellas. Mateo 17, verso 10. Mateo 17, verso 10. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Él va a restaurar la senda antigua en la iglesia, hermanos. Ese espíritu de arrepentimiento caerá pronto sobre la iglesia y nos volveremos a la senda antigua. Él va a restaurar la comunión con Él. Aleluya. Hechos 3, 18. Hechos 3, 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Hablando de la primera venida, Él murió en la cruz del Calvario. Él lo había anunciado siglos antes. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué? ¿Por qué debo arrepentirme?
¿Por qué debo rendir mi vida al Señor? Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un despertar espiritual llega cuando nos rendimos al Señor, hermanos. Y pronto, el espíritu de arrepentimiento, una unción más fuerte caerá para que nos volvamos a Él y para que tengamos un tiempo de refrigerio, un avivamiento. Hermanos, el avivamiento está a la puerta. El Señor va a manifestar su gloria. Solo es cuestión de tiempo y Él lo hará, como en Hechos 2. Él le dijo a sus discípulos: vayan y esperen en el aposento alto hasta que el Señor derrame. Mi Padre les dé la promesa, que era el derramamiento del Espíritu Santo. Y ellos subieron, y lo que tenían que hacer es esperar, porque todo tiene su tiempo. Y cuando llegó el tiempo, el Señor los visitó. Tuvieron que esperar solo 10 días. Y muchos salieron porque no tuvieron la paciencia. Pero hermanos, otra vez el Señor está a las puertas. Él va a derramar su Espíritu Santo. Y debemos esperar como congregados, esperando ese refrigerio que viene de los cielos. Y dice el verso 20: y Él envíe a Jesucristo, que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. El Señor, hermanos, cuando subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, esperando que el espíritu de Elías, el espíritu de Juan el Bautista, el espíritu de arrepentimiento, restaure todas las cosas en la iglesia. Que la iglesia vuelva a la senda antigua. Y dice: a quien de cierto es necesario, verso 21, que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Hermanos, el Señor no vendrá en su segunda venida hasta que todas las cosas sean restauradas. Y eso está a las puertas, como decimos aquí, a un tiro de piedra. Eso está cerca. Significa que Dios, por medio de Cristo, está llevando toda la creación, visible e invisible, lo espiritual y humano, de regreso a su estado original, a su orden original, a su propósito eterno. Así que podemos hablar de dos restauraciones. La primera tiene que ver con la salvación. Cuando no conocemos al Señor, recibimos al Señor, como dice Juan, y ahí comenzamos con una comunión con Dios. Ahí somos hechos hijos de Dios, porque a todos los que le han recibido en el corazón,
dice que Él los ha hecho hijos de Dios. Y esa es la primera restauración. La segunda restauración es llevar a sus hijos hacia la senda antigua, llevándola a su estado original. Y es lo que el Señor estará haciendo en estos próximos años. La iglesia va a cambiar de la noche a la mañana. El Señor hará una obra preciosa. Pero, hermanos, oigan, el rapto de la iglesia no viene hasta después de la restauración de todas las cosas. Hasta después del tiempo de refrigerio, hasta que sea la segunda venida. Hermanos, el Señor dijo que a este mundo viene una gran tribulación, cual nunca ha habido en la historia del ser humano. Y ya comenzamos a verlo con los terremotos, las inundaciones, las lluvias, los incendios. Todo eso sucede con un propósito que Dios, que el hombre, el ser humano, busque a Dios. Y cuando el Señor restaure todas las cosas, Él viene por su iglesia. Mientras en el mundo habrá aflicción, Él dice que para su iglesia será un tiempo de refrigerio. Yo no entiendo eso, pero Él lo hará. Hermanos, que estemos conscientes de lo que el Señor hará en este tiempo. Hebreos 1, verso 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios: jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? El Señor no se levantará de la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean derrotados. ¿Quién los derrotará? La iglesia. Amén. La iglesia. Pensar que el rapto de la iglesia puede ser hoy o mañana o en un mes es un error, hermanos. Hemos sido engañados. Lo que la Biblia dice es otra cosa. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Como en los días de Noé, de repente, como hemos dicho, antes de Noé nunca había llovido, sino que lo que la Biblia dice es que subía un vapor de la tierra y eso humedecía a toda la flora. Y Noé les predicaba: no, hoy no va a subir vapor de la tierra, hoy va a llover del cielo. Y ellos no le creyeron, se burlaban de Noé. Aún sus mismos parientes, aún los mismos cristianos de esa época. Pero cuando llegó el diluvio, empezaron a ver que las gotas caían del cielo. El Señor cerró la puerta del arca
y nadie más pudo entrar. Solo Noé y su familia, y todos los demás murieron y fueron llevados por el diluvio. Ahora a nosotros nos han dicho que, como dice aquí, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El tomado es el que se ve en el rapto. No, hermanos, si es como en los días de Noé, los tomados son los que se llevó el diluvio, los juicios de Dios. Y hermanos, los juicios de Dios ya comenzaron sobre esta tierra. Y solo los hijos de Dios van a permanecer. Que Dios nos ayude. Sí, muchos se van a volver al Señor en este tiempo, y gracias a Dios por eso. Pero muchos también van a endurecer sus corazones y no creerán el mensaje hasta que lleguen los juicios de Dios. Lucas 17, 26. Como en los días de Noé, otra vez, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así vivimos hoy, hermanos, comiendo, bebiendo, paseando, tranquilos, la vida sigue. Todos piensan en viajar. Los que van a jubilarse dicen, ay, cuando me jubile voy a ir a Europa, voy a ir a Sudamérica. Y no es malo comer y beber. Amén. El problema es que el centro de sus vidas gira alrededor de eso y se olvidan del Señor. Debemos estar conscientes de la venida del Señor. Pero en el tiempo de Noé, ellos vivían como que la cosa estaba bien. Abriendo nuevos hoteles, nuevos restaurantes. Qué bueno. Pero hermanos, hay que entender que eso será temporal. Porque cuando los juicios de Dios lleguen, todo eso cambiará. No solo en El Salvador, en Centroamérica, en todo el mundo. Y si no buscamos al Señor, si no entregamos nuestras vidas al Señor, vamos a llevarnos una sorpresa. Y dice, verso 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Igual, cuando el Señor sacó a Lot de Sodoma, los juicios de Dios llegaron. Y Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Verso 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Verso 30, versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado.
La misma historia de Noé se repite en los tiempos de Lot. Y el Señor dice, ojo, porque como en los días de Noé, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis 18:4. No, veamos antes 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, el lugar más seguro en estos tiempos difíciles que vienen es ser hijo de Dios, abriendo nuestro corazón. Señor, perdóname. Señor, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y Él dice, yo estaré con ustedes. Por eso el Señor envía un avivamiento para preparar a su iglesia, a su remanente, para el conflicto que viene, hermanos. Ageo 2, verso 3, ya terminamos. Ageo 2, versículo 3. El profeta Ageo dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Hablando de en ese tiempo del templo de Salomón y viendo la casa que había hecho Nehemías y Esdras. Pero ahora él está hablando de la iglesia del primer siglo y la iglesia de ahora, está comparándola. Y dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos, hermanos? La iglesia del primer siglo, del libro de los Hechos, si la comparamos a la iglesia de hoy, no es nada lo que vivimos. La iglesia de los Hechos era superior, como el templo de Salomón, comparado al templo de Nehemías y Esdras. Pues, verso 4, versículo 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué hijo de Sadoc, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, como pueblo todo de la tierra, tomad ánimo, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, cuando nacimos de nuevo. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. Y dice unas palabras lindas, no temáis. Amén. No temáis.
Hermano, con los terremotos que están habiendo, la gente vive en pánico, más si vive en condominios, porque no saben si ese edificio va a caer. Pero dice, no temáis, si estamos en comunión con Dios. Al final, Pablo decía, es mejor estar con Cristo que estar aquí en la tierra. O como decía también, para mí el morir es ganancia. Sí, amén, pero nadie quiere morir. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo ni por cerca lo que vivía la iglesia del primer siglo. Pero hermanos, Dios va a cambiar eso y va a cambiar nuestra mentalidad. Y veremos que el morir es ganancia. Y veremos que estar con Cristo es mejor que estar aquí en la tierra. Porque así dice Jehová de los ejércitos, versículo 6. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Ya empezó. El mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y entonces, ojo, vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera, esta, comparada a los hechos. La gloria postrera, que ahorita él dice es como nada. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es muy claro, hermanos, lo que viene a la iglesia de este tiempo es superior a lo que vivió la iglesia de los hechos. Pero debemos esperar. Él tiene mucho pueblo afuera que no le conocen. Hay pueblo afuera que Dios está esperando que vengan a Él por amor. Pero cuando se cierre la puerta, ahí la cosa cambiará. Hermanos, no tenemos ni idea de lo que viene. La gente antes del diluvio no tenía idea que era un diluvio, que era llover de los cielos. Sodoma y Gomorra, mucho menos que lloviera fuego del cielo. Eran locura. Pero para la iglesia, el Señor dice que será un tiempo de refrigerio. No lo entiendo ni yo, pero Él lo ha dicho y le creo. Amén. 1 Corintios 2, verso 9, el apóstol Pablo dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios, oigan,
ha preparado para los que le aman. Amén. Si le amamos, hermanos, si nos volvemos a la senda antigua, si buscamos a Dios en este tiempo, Él hará cosas maravillosas en medio de su iglesia. Él ha prometido llenar de gloria su casa. Hebreos 12:25. El escritor de Hebreos nos dice: mirad que no desechéis al que habla, como desecharon a Noé antes del diluvio. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos el que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora, en este tiempo, ha prometido diciendo: aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino de Dios, tengan gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, haciendo ¿qué? Agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En este tiempo la iglesia habla de Dios es amor, Dios es amor, Dios te ama, pero Él termina diciendo: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y el mejor lugar para estar en este tiempo es volvernos a la senda antigua, es caminar amando a Dios, porque ahí tendremos paz, ahí tendremos reposo, ahí encontraremos tiempo de refrigerio. Que el Señor nos ayude. Amén. Hermanos, que abramos nuestro corazón. Es cierto, oímos cosas terribles en el mundo. El mundo está impresionado por lo que está pasando, porque nunca ha habido eso. Tantos terremotos, tantos incendios, pestes. Bueno, solo el COVID fue el principio. Ahora se está extendiendo el ébola, que es más peligroso para mí que el COVID. Y cuando oímos eso, nos afligimos. Pero hermanos, el Señor va a derramar su espíritu en su iglesia, como lo hemos dicho. Y la gente, quiera Dios, va a correr buscando paz para su corazón, buscando gozo, alegría. Ojalá lo encuentre en la iglesia. El Señor lo hace por eso, para que busquen a Dios, para que el hombre se arrepienta. Lo hace por amor, pero el hombre
hombre es tan necio que dice, no, eso no va a pasar. Eso es así. Pero hermanos, oremos. Amén. No nos aflijamos por lo que viene, porque noticias fuertes vamos a oír aún más. Que el Señor nos ayude. Amén. Y que busquemos a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Señor Jesús, venimos ante ti esa mañana necesitados. Señor, visítanos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Sopla tu espíritu sobre nuestras vidas. Que tú seas nuestro refugio, nuestro reposo. Señor, a ti venimos necesitados. Señor, levántate, visítanos, encuéntranos, Señor, ensancha nuestro corazón. Oh Padre, ten misericordia. Caminar, cerca de ti, ese deseo de mi corazón, tu corazón. Quiero ser como tú, caminar tus ojos la visión se conmueve tu corazón al llamado del Maestro le responde.
Sí, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, para ver lo que tú tienes para tus hijos. Oh, ensancha nuestra tienda, Señor, nuestro corazón y nuestra mente, que veamos que en ti hay tiempo de refrigerio, hay gozo y paz en medio, Señor, del conflicto.